otro nuevo video, otra nueva palabra que les enseño en lengua náhuatl para que amplíen su vocabulario, que conozcan de esta chula y hermosa lengua, que como siempre se los digo y que quizá los llegue a aburrir, pero una lengua que creo yo se encuentra en varias regiones del país, en muchos lugares, en muchas comunidades, en muchos pueblitos, como ustedes le quieran llamar, se habla esta lengua, que obviamente tiene sus variantes, como ya hemos visto. En una región se dice de esta manera a estas palabras, en otra región se dice de esta otra manera, pero que al final de cuentas hacen referencia a una palabra en español. Y como ya saben, el español es una lengua que todos pues ya conocemos, pero que igual les digo, las lenguas maternas que son originarias de nuestro país pues desafortunadamente han ido desapareciendo con el paso del tiempo. Pero con estos videos, y espero que sea así, que logremos mantener esta chula y hermosa lengua por mucho, pero mucho tiempo, ¿verdad? Que más gente se interese por conocer cada una de estas palabras, el cómo se dice una palabra, el cómo se dice esto, el cómo se dice aquello. Y si es así, como siempre se los digo, déjenlo aquí en los comentarios qué palabra les gustaría conocer o qué cosa quisieran aprender a decir en lengua náhuatl. Hola, ¿cómo han estado? Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Amongacoxe. El día de hoy vamos a aprender una palabra que usamos todos los días. Bueno, que desafortunadamente muchas personas no utilizan, que desafortunadamente muchos no usamos en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque nos es fácil solamente pedir las cosas. Nosotros muchas veces pedimos algo, pero sin decir esa palabra, que es muy importante. Son como la unión de dos palabras, pero son muy importantes y que puede hacer la diferencia al momento de que nosotros pedimos algo o hacia alguien, más que nada, ¿verdad? Es una palabra que es necesaria usarla, que eso muestra, creo yo que va más un poco al ámbito como de educación que cada una de las personas tiene, como para cuando pides algo y si agregas esa palabra se escucha como más formal, más educado. No es como que le estés exigiendo a esa persona o al quien tú le quieras estar pidiendo que haga esto o aquello. Al utilizar esta palabra ya le estás dando una mayor formalidad, ya estás mostrando la educación que tú como persona tienes, ¿verdad? Es una palabra, les digo, que muchas personas la usan, pero que muchas otras no la usan, que es igual, por ahí es un tema muy igual sonado, muy polémico, que ha llegado a pasar que con esas pequeñas palabritas puede hacer completamente la diferencia. Ya saben de qué es lo que me refiero, ya saben de qué palabra vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de conocer, les quiero hacer una invitación. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen la campanita para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video, para que en ningún momento se lo pierdan y conozcan de todas estas hermosas y chulas palabras en lengua náhuatl. Síganos en la página de Facebook y también en Instagram para que no se pierdan todo el contenido que subimos por ahí. Ahora sí, la palabra que vamos a conocer el día de hoy va a ser a cómo decir por favor. Por favor, les digo, es una palabra que muchos y todos tenemos que utilizar cuando pedimos o solicitamos algo a alguien. Que les digo, por ahí nos hemos encontrado muchas personas que solamente dicen quiero esto y ya. Les digo, al utilizar esta palabra pues ya cambia completamente el contexto de la forma en que lo estás pidiendo, al solicitar algo o al pedir algo, ¿verdad? Por favor, es una palabra que les digo, es muy necesaria que todos y todas usemos. Por favor, en lengua náhuatl de mi comunidad de la región de Puebla se dice Nimitz Tatautia. Nimitz Tatautia. Es como la unión, suena como la unión de dos palabras, pero al final de cuentas es una misma. Nimitz Tatautia. Nimitz Tatautia se usa para decir que le estás pidiendo, bueno, la palabra tal cual se dice, bueno, literalmente traduciéndolo como al español, Nimitz Tatautia es como que te lo estoy diciendo, te estoy rogando, no rogando, sino te lo estoy diciendo como de manera educada que me ayudes en esto, que me traigas esto, que hagas esto, ¿verdad? Nimitz Tatautia es por favor. Les digo, suena como a la unión de dos palabras, pero es una misma. Nimitz Tatautia es por favor en lengua náhuatl de la región de Puebla. ¿Y por qué? Porque por ahí en un comentario me pidieron el cómo se decía esta palabra, por favor,
creo que es en donde decíamos la palabra gracias, pero por favor se dice nimitz tatautia. Y esa es una palabra que he escuchado en mi comunidad, pero creo y espero no equivocarme que también he escuchado por ahí que se dice nimitz tatauquilia, algo así, no recuerdo muy bien, pero les digo, no soy igual el experto y ya se dieron cuenta. Nimitz tatauquilia es como yo te lo digo de manera educada. Yo te digo que hagas esto, yo te digo que me ayudes a esto, yo te pido que me ayudes a hacer esto, o yo te pido que me traigas esto. Digo, es como la traducción literalmente, pero en general sería para decir por favor. Nimitz tatautia quiere decir por favor. Nimitz tatautia, por favor. Y les digo, es una palabra que lo usamos cuando nosotros pedimos algo. Le pides que te ayude a hacer esto, al final se le dice nimitz tatautia, como te lo pido, por favor, ayúdame a hacer esto, o ayúdame a esto otro, ¿verdad? Digo, es una palabra que todos deberíamos usar. Ahorita ya saben otra forma de decirla en lengua náhuatl de la región de Puebla, nimitz tatautia. Les digo, hay que usarla, hay que ponerla en práctica. Eso cambia completamente la forma en que estemos pidiendo las cosas. Ya saben, pónganlo en práctica. Espero que les haya gustado esta palabra. Por ahí, compártanla con todas las personas que ustedes quieran para que aprendan a cómo decir por favor en lengua náhuatl. Nimitz tatautia y la otra nimitz tatauquilia. Nimitz tatauquilia. Les digo, igual por ahí más adelante se los comparto a cómo decirlo, ¿verdad? Espero que les haya gustado este video. Si es así, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios y háganme saber si ustedes sí dicen por favor cada vez que piden o solicitan algo, o piden ayuda, o quieren que les pase esto u otra cosa, ¿verdad? Esto ha sido todo. No es cierto. Suscríbanse al canal, denle like a la página de Facebook y síganos también en Instagram. Por ahí subimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Esto ha sido todo. Somos Mexicame. Amonga Coxe.